buenas tardes con todos, bienvenidos a este webinar que tiene como título Socialización de las características de la evaluación de dominio de lengua indígena originaria de docentes, conocida en sus iniciales como EDLO 2026. Este webinar tiene como público objetivo tanto dirigido para los docentes, directores y especialistas bilingües. Comentarles que está siendo transmitido por las plataformas del Facebook del Ministerio de Educación, el Facebook Live de Perú Educa y también por el Facebook de Educación Intercultural Perú. Recordemos que la evaluación de dominio de lengua indígena originaria es el proceso mediante el cual los docentes acreditan el nivel de dominio oral y escrito de una o más lenguas indígenas o originarias, que les permite incorporarse o renovar su participación al Registro Nacional de Docentes Bilingües Indígenas de Lengua Indígena o Originaria. Para empezar este webinar voy a dar el pase al director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, al director Marcelino Galindo Vivanco, para sus palabras de apertura. Muchas gracias, Cristian. Un saludo cordial y fraterno a todos los que están participando en este webinar. A nombre de todo el equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, en esta oportunidad, reunidos para ver detalles o las características de los instrumentos que se van a utilizar en la evaluación de lenguas originarias. Es de vital importancia en todo proceso de evaluación el conocer, el identificar las características de estos instrumentos, de tal manera pues que todos los interesados tengan la posibilidad de tener éxito en los resultados que esperan alcanzar durante este proceso. Asimismo, indicarles de que estamos en pleno proceso de verificación de los requisitos que implican o que exigen la participación en esta evaluación. Por favor, invocamos a cada uno de ustedes a fin de que puedan comunicar, compartir información con todos los colegas para que al final no tengan dificultades en la nómina oficial que se va a publicar el próximo lunes. Es así que necesitamos hacerles recordar los problemas que acarrean el no levantamiento de las observaciones que oportunamente se les ha alcanzado. Reiterarles en ese sentido el saludo cordial y la bienvenida, y que este espacio nos sirva pues para que finalmente podamos sumar esfuerzos a fin de que podamos seguir desarrollando nuestras competencias comunicativas en nuestras lenguas originarias. Un saludo cordial una vez más y un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchísimas gracias al director Marcelino, director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. A continuación voy a ceder el pase para las palabras y que nos cuente la parte de contexto, en qué estado se encuentra este proceso de evaluación, al coordinador del equipo de fortalecimiento de competencias y desarrollo de la docencia de la DIP. Invitamos a Leoncio C.G. Mamani. Muy buenas tardes con todas y todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a compartir todos los criterios, los instrumentos y las estrategias que corresponden al proceso de evaluación del dominio de la lengua indígena originaria correspondiente a los docentes. En la perspectiva de hacer una evaluación informada, una evaluación transparente, estamos programando este webinar para que todos los usuarios que participan en este proceso estén informados, tengan conocimiento pleno a qué tipo de evaluación se están sometiendo. En ese entender es importante tener en cuenta que este proceso de evaluación se realiza en el marco de la resolución ministerial 331 del 2025, en la cual establece el procedimiento correspondiente, qué aspectos se evalúan, qué competencias, con qué criterios. No está de más recalcar que evaluamos 3 competencias. Primero, la competencia se comunica oralmente en la lengua indígena originaria, y 2 competencias a nivel escrito, que son la competencia lee textos escritos en la lengua indígena originaria y la competencia escribe textos escritos en la lengua indígena u originaria. En ese marco es importante que todos conozcan cómo se va a evaluar, con qué instrumentos, qué criterios, qué ítems deben de responder para que puedan
ubicarse en los niveles correspondientes. En la norma que indico, la 331, indica de que los docentes, para estar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, deben ubicarse en el nivel básico, pueden ubicarse en nivel básico, intermedio o avanzado, dependiendo de su dominio, por supuesto. Y el requisito principal, fundamental para ingresar al registro es tener mínimo el nivel básico en oral. Entonces, y eso es importante que todos conozcan, por supuesto, en la norma, que es importante siempre leer. Entonces, con esas breves indicaciones, vamos a hoy día compartir, la forma, cómo se va a proceder con la evaluación oral, en la entrevista, los criterios, qué instrumentos se utiliza y también la evaluación escrita que hemos indicado. Entonces, por mi parte, y luego vamos a indicar ya con Humberto lo que corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leoncio. Y aprovechamos también comentarle a todas las personas que están conectados que hasta el día de mañana es el último día para que puedan subsanar. Eso lo pueden hacer a través del aplicativo del CIEIB, ingresando con su número de DNI en la plataforma SIEIB.com. Además, también cualquier consulta lo pueden realizar al correo electrónico evaluacionlo@minedu.gov.p. Para continuar con este webinar, voy a dar el pase a Humberto León Guarac, especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, que nos va a explicar acerca de las características de los instrumentos de la EDLO 2026. Adelante, Humberto. Gracias, Cristian. No sé si me escuchan bien. ¿Me escucha correcto? Muy bien. Entonces, buenas tardes, estimados maestros y maestras. Vamos a proceder a compartir algunas características, bueno, las características principales de la EDLO 2026. Estoy compartiendo mi PPT, no sé si me pueden confirmar. Muy bien, entonces vamos a brevemente presentar. Bueno, como ya Leoncio y nuestro señor director nos ha especificado, la evaluación de dominio de lengua para este año, igual que en los años anteriores, se evalúa 2 dominios, dominio oral, dominio escrito. Sabemos que en el dominio oral la competencia se comunica oralmente en la lengua indígena u originaria. En el dominio escrito lee diversos tipos de textos escritos en lengua indígena u originaria y escribe diversos tipos de textos escritos en lengua indígena u originaria. Estas competencias, sus estándares, ¿no es cierto?, podemos encontrar nosotros en la resolución ministerial número 331 del año 2025, ¿ya? Digamos, eso es la base, ¿no?, el marco sobre el cual estamos trabajando. Bueno, brevemente aquí vamos a precisar con qué instrumentos evaluamos el dominio oral. Primero tenemos la guía de entrevista, ¿no es cierto?, que emplea el evaluador y la rúbrica. La guía de entrevista tiene 3 bloques, ¿no? El bloque 1 evalúa el criterio 1, interactúa estratégicamente con el interlocutor. Y posteriormente le vamos a mostrar la rúbrica para que puedan conocer. A propósito, la rúbrica contiene 7 criterios, como podemos apreciar aquí. Entonces acá la idea es explicar brevemente cómo es que a través de la guía evaluamos estos criterios. Como acabo de mencionar, bloque 1 de la guía para evaluar el criterio 1. El bloque 2 de la guía evalúa a través de un texto oral, ¿no? Criterio 2, 3 y 4. Como vemos, criterio 2 obtiene información de texto oral. Criterio 3 infiere e interpreta información de texto oral. Y finalmente, criterio 4 reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto de texto oral, ¿ya? Es decir, en este bloque, el evaluador plantea un texto oral, el evaluado escucha y luego responde las preguntas según los criterios correspondientes. En el bloque 3 de la entrevista, es un diálogo a partir de una situación que plantea el evaluador para evaluar el criterio 5, que es justamente si adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿ya? Y finalmente, el criterio 6 y 7 se evalúan de manera transversal, es decir, no vamos a encontrar ningún texto, ninguna pregunta
en la guía, sino que una vez culminada la entrevista, el evaluador debe asignar los puntajes correspondientes para el criterio 6 y 7. Por eso son transversales. Bueno, aquí tenemos la rúbrica, no se observa bien aquí. Lo que vamos a hacer es mostrarles el mismo PDF, justamente la rúbrica ya se aprobó y ya se remitió a través de un oficio múltiple 084-2026, ¿ya? Quiere decir ya los colegas ya pueden analizar, ¿no es cierto? Y difundir, analizar, y si hay que prepararse en función a los criterios que se evalúan. Justamente estoy mostrando el oficio múltiple 044-2026, como vemos aquí, mira. Tenemos la rúbrica para la competencia se comunica oralmente en lengua indígena originaria. Ya aquí aparecen en la parte superior descripción de los estándares, ¿no es cierto? Miren, este estándar que estoy resaltando es el estándar que corresponde para avanzado. El estándar que voy, ¿no?, resaltando también para intermedio, así sucesivamente. Estos estándares también están en la resolución ministerial número 331-2025, para que puedan ustedes analizar, evaluar, ¿cierto? Sobre esa base se ha elaborado esta rúbrica. Como ustedes ven, tiene 7 criterios, como anteriormente ya mencioné. Criterio 1, que es interactúa estratégicamente con el interlocutor. Criterio 2, obtiene información, ¿no es cierto? Los 7 criterios que ya en el PPT anterior ya mostré. Y ven aquí que cada criterio tiene descriptores, ¿no? Para cuándo va a tener 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos, ¿ya? Entonces, en este momento, inclusive, en el chat, ¿no?, de la transmisión, se va a compartir un enlace donde pueden encontrar ustedes no solamente la rúbrica, también la resolución ministerial 331, para que puedan tener a la mano y puedan hacer su lectura, análisis correspondiente, ¿ya? Muy bien, entonces vuelvo ahora al PPT, y después de haber mostrado el PDF de las rúbricas, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a al dominio oral. En cuanto al dominio escrito, tenemos instrumentos para evaluar la competencia, lee diversos tipos de textos, asimismo para la competencia, escribe diversos textos. En esta parte empleamos pues estos instrumentos. Para la parte de comprensión tenemos un cuadernillo, ¿no?, que va a tener una cantidad de textos con sus correspondientes preguntas y alternativas múltiples. Una ficha óptica. Para la parte de producción vamos a tener una hoja de producción que va a contener una situación y una rúbrica para el evaluador. Es decir, el cuadernillo y la hoja de producción es para que trabaje el evaluador, para que lo resuelva, ¿no es cierto? Y la ficha óptica, la rúbrica, la ficha óptica para que luego pueda ser procesada, y la rúbrica para que pueda ser dada por el evaluador o calificador a la producción escrita del evaluado. Bien, aquí en este cuadro nosotros podemos ver en resumen sobre la prueba escrita, ¿ya? Que es un cuadernillo, ¿ya? Este cuadernillo tiene 2 partes, primera parte, segunda parte. En la primera parte vamos a tener 5 textos. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5. La segunda parte viene una consigna para la producción de texto, ¿ya? Y adicionalmente viene ficha óptica para el marcado de las respuestas, y también se tiene rúbrica, en este caso para el uso del calificador, ¿ya? Entonces, aquí es para todas las lenguas que se va a evaluar. En esta oportunidad se está evaluando, o en el AEPLOT 2026 se va a evaluar en 32 lenguas originarias, pero agrupadas por grupos. Sabemos que todas las lenguas tienen características particulares, no todas están en las mismas condiciones, ¿no? Entonces se ha agrupado en 3 grandes grupos.
primero en dos grandes grupos y a la interna el primer grupo se divide en dos, ¿no? Grupo 1A, grupo 1B. En el grupo 1A tenemos el Aymara, Quechua Chanca, Quechua Collao, Quechua Central y Quechua Incabasi Cañares. Ya en segundo, el grupo 1B tenemos Quechua Huanca, Quechua Cajamarca, Ashaninca, Xeninca, Wajún, Shipibo Conibo, Xau y Huampis. Y finalmente, en el grupo 2 están las lenguas Achuara, Cachinawa, Jarakput, Cacataibo, Candochi Chapra, Quichua, Matses, Matsigenga, Matsigenga, Ticuna, Urarina, Yanesha, Yine, Jacaro, Cucama, Cucamiria, Arabela, Bora, Murui, Muinani y Yagua. Como verán, a diferencia del año anterior, se está incrementando, se han incrementado 4 lenguas más, ¿no? Ahora, veamos las diferencias. En el texto 1, ¿no? Vamos a encontrar un texto narrativo corto de 4 líneas aproximadamente, ya que va a contener 4 preguntas, ¿ya? Y como verán, para todas las lenguas va a tener las mismas características, ¿no? ¿Ya? El texto 2, texto narrativo, el cuento, también con 4 preguntas. Igualmente para los 3 grupos, ya van a ser iguales, con similares, iguales prácticamente. El texto 3 es texto instructivo, que va a tener también 4 preguntas, tanto para el grupo 1A, 1B y grupo 2. A partir del texto 4 viene la diferenciación por grupo de lengua, ¿no? El texto 4 para el grupo 1A y 1A va a ser un texto expositivo, ¿ya? Con 4 preguntas, mientras que para el grupo 1B y grupo 2 va a ser texto descriptivo, ¿ya? También con 4 preguntas. El texto 5 para el grupo 1A va a ser texto argumentativo, un artículo de opinión con 4 preguntas, mientras que para el grupo 1B y grupo 2 va a ser texto expositivo. Ahí está digamos, la diferenciación por grupo de lenguas. Y a la entrena, por supuesto, está enteramente escrito pues en la lengua originaria, de acuerdo a la norma, al alfabeto de la lengua y sus correspondientes normas de escritura, ¿ya? Y en la parte 2 vamos a tener para el grupo 1A y 1B, es decir, para el grupo 1, consigna o situación para la producción de un texto argumentativo. Quiere decir que en las lenguas del grupo 1 escriben un texto argumentativo, mientras que las lenguas del grupo 2 escriben un texto descriptivo. Ya esa es la diferencia. Todas las lenguas van a tener 5 textos y 20 preguntas. Bien, aquí vamos a detallar brevemente un poco las características más específicas de cada texto. El texto 1, ya hemos indicado que es texto narrativo corto, va a tener 4 preguntas, como ustedes ven aquí, y pues va a evaluar las 3 capacidades. En este caso obtiene información, infiere, interpreta información y también reflexiona y evalúa. Vamos a tener 2 preguntas para obtener información, como ustedes ven aquí, y todas las preguntas van a tener valor de 1 punto, ¿ya? Infiere, interpreta información, una sola pregunta, y una sola pregunta de reflexiona y evalúa. ¿Qué aspecto precisamente va a enfatizar las preguntas? Podemos encontrar en estos criterios que igual, ¿no es cierto?, podemos analizar para ver qué tipo de preguntas va a venir. ¿Ya? El texto 2, como ya hemos dicho, texto narrativo, el cuento, igualmente, 4 preguntas, ¿no? 2 preguntas para obtener información, una pregunta para infiere e interpreta, y una pregunta para reflexiona y evalúa. Como vemos sus criterios específicos aquí para el análisis correspondiente. El texto 3 es un texto instructivo para todas las lenguas también. Aquí trae igualmente 4 preguntas, ¿no es cierto? 2 preguntas para obtener información, ¿no? Una pregunta para infiere e interpreta, una pregunta para reflexiona y evalúa, ¿ya? También sus correspondientes criterios presentan. Ahora veamos los textos 4 y 5. Aquí, esta de acá es únicamente para el grupo 1, como ya hemos explicado anteriormente. El texto 4 viene a ser texto expositivo,
divulgativo. Aquí, a diferencia de los textos anteriores, vamos a encontrar una sola pregunta para la capacidad de obtener información, ¿ya? Y 2 preguntas para la capacidad infiere e interpreta, ¿ya? Y una pregunta para la capacidad de reflexión y evalúa. Y el último texto del grupo 1 es el texto argumentativo, un artículo de opinión. Igualmente aquí, una pregunta para la capacidad obtiene información, 2 preguntas para infiere e interpreta, y una sola pregunta para la capacidad reflexiona y evalúa. Ahora veamos los textos 4 y 5 del grupo 2, ¿no? Que son lenguas que hemos mencionado anteriormente, que su mayoría son, casi todos, amazónicas. Texto descriptivo, ¿ya? Va a tener una pregunta para la capacidad obtener información, 2 preguntas para infiere e interpreta, información del texto, por el texto escrito, y una pregunta para la capacidad de reflexión y evalúa. Y el último texto del grupo 2 es texto expositivo, y va a tener las 4 preguntas correspondientes, una pregunta para la capacidad obtiene información, 2 preguntas para infiere e interpreta, y una pregunta para reflexiona y evalúa. ¿Ya? Esta tabla de especificaciones están también en el protocolo general, y los detalles también pueden revisar en el oficio que ya hemos mencionado, que están conjuntamente con las rúbricas. Entonces ya todos los docentes que desean participar en este proceso ya están informados absolutamente, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? En todas las lenguas vamos a tener 20 preguntas, ¿no? De los cuales 40% van a ser preguntas literales, ¿no? De obtener información, ya, que son un total de 8 ítems, ¿no es cierto? Si queremos ver, son estos ítems, ¿no? Por ejemplo, el 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 y 17. Y preguntas inferenciales, ¿no es cierto? Y de interpretación, 35%, que son un total de 7 ítems, ¿no? La pregunta 3, 7, 11, 14, 15, 18 y 19. Mientras que preguntas de reflexión, ¿no es cierto? O sea, valorativas, van a ser 5 preguntas, la pregunta 4, 8, 12, 16 y 20, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a la primera parte de la prueba escrita, ¿no es cierto? Ahora veamos la segunda parte, que viene a ser la prueba de producción de textos escritos, ¿ya? Aquí, en el cuadernillo, va a venir una hoja donde va a aparecer una situación, ¿no? Una consigna para que usted pueda escribir. Aquí presentamos un ejemplo para el primer grupo, que viene de ser, en este caso, texto, para producir el texto argumentativo, ¿no? Esto vamos a leer rápidamente, a ver. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, reitero, solamente un ejemplo. Va a estar escrito en cada una de las lenguas originarias una consigna, una situación parecida a esta, parecida, ¿no? Vamos, en tu escuela se está evaluando la posibilidad de implementar el uso obligatorio de uniformes escolares todos los días de la semana. Para tomar una decisión, la dirección ha convocado a una reunión en la que participarán docentes, representantes estudiantiles y padres de familia. Es una reunión. Muy bien. Con la finalidad de expresar tu opinión, escribe un texto argumentativo dirigido a los participantes de la reunión, en el que tomes una posición a favor o en contra del uso obligatorio del uniforme escolar. Sustenta tu posición con razones fundamentadas, claras y ejemplos relacionados con tu experiencia escolar, familiar o comunitaria. Aquí tienes algunas preguntas que pueden ayudarte a plantear tu texto argumentativo. Debe ser obligatorio el uso del uniforme escolar todos los días. ¿Por qué? ¿Qué beneficios o dificultades consideras que genera el uso obligatorio del uniforme? ¿Por qué? Entonces vas a encontrar una consigna así. Entonces tú tienes que saber cuál es la situación comunicativa, el contexto, mejor dicho, ¿no? Qué tipo de texto debes escribir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? Debes identificar en esa consigna para que tú puedas escribir un texto que realmente te está pidiendo,
¿no? No escribir un texto que no te pide, ¿no? Si escribes un texto que no te pide, pues al momento de calificar, los calificadores no te van a considerar porque no estás escribiendo de acuerdo a la consigna, ¿no? Entonces es importante ello. Entonces, aquí podemos identificar un poco los elementos que trae esta consigna. Miren, ¿dónde encontramos la situación comunicativa o el contexto? Miren, en la parte resaltada por el color amarillo, donde dice, ¿no? En tu escuela se está evaluando la posibilidad de implementar el uso obligatorio de uniformes escolares todos los días de la semana para tomar una decisión. La dirección ha convocado una reunión en la que participan docentes, estudiantes y padres. Ahí está el contexto, ¿no es cierto? Entonces tiene ya identificarse el contexto, la situación comunicativa, para que tú puedas empezar a planificar el texto que vas a escribir. Asimismo, ¿cuál es el tema? Si uno quiere identificar el tema, bueno, ¿no? Es el uso obligatorio de uniformes escolares, ¿no? Por lo tanto, tú no vas a escribir un texto sobre comida, no vas a escribir un texto sobre plantas medicinales, mucho menos de otros temas que no te está pidiendo. Eso es muy importante, porque tú puedes escribir toda una hoja, pero si no estás escribiendo de acuerdo a la situación comunicativa, de acuerdo al tema, no se te va a considerar el puntaje o sea, no se te va a evaluar, pues, ¿no? Porque no estás escribiendo de acuerdo a la consigna, ¿no? Asimismo, vamos a ver aquí en en el segundo párrafo el propósito comunicativo, ¿no? ¿Cuál es? Expresar tu opinión, ¿no es cierto? Aquí está, claramente. ¿Cuál es el tipo de texto que te pide? Es un texto argumentativo. ¿Cuál es el destinatario? Los participantes de la reunión. ¿Quiénes participan en la reunión? Participan docentes, estudiantes y padres. Para ellos vas a escribir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la postura a defender? Puede ser a favor o en contra del uso obligatorio del uniforme. Cualquiera, ¿no? A favor o en contra, ¿no es cierto? ¿Ya? Asimismo, aquí tienes también el requisito de la escritura para que puedas ayudarte, ¿no? Tú sustenta tu posición con razones fundamentales claras, con ejemplos relacionados con tu experiencia familiar o comunitaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el último párrafo te trae algunas preguntas como apoyo, ¿no? Preguntas guías para que puedas apoyarte. No necesariamente tú te vas a guiar únicamente por las preguntas, sino tienes que primero leer y comprender, ¿no? Qué te está pidiendo la consigna, ¿ya? Entonces creemos que con esta, ¿no?, explicación todos los docentes que van a participar en la ETLO 2026 van a estar informados y van a poder participar de manera adecuada, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí, ¿qué tipo, textos, con qué características se esperaría? A ver, miren, como ya acabamos de ver, si uno escribe un texto, debe tener pues estas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo yo me aseguro que mi texto tenga contexto o que responda a la situación comunicativa que está pidiendo la consigna? ¿No? Debe referirse mi texto a la situación planteada, no a otro, ¿ya? Propósito comunicativo, expresar una opinión o punto de vista, en este caso, del evaluado, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de texto? El texto argumentativo que me está pidiendo, no una descripción, no una narración, no otro tipo de texto, ¿no es cierto? Debe estar dirigido a los participantes de la reunión, ¿no es cierto? En un lenguaje adecuado para ellos, ¿no? Para docentes, estudiantes, ¿no es cierto? ¿Ya? El tema debe estar centrado, ¿no?, en el uso obligatorio de uniforme escolar, no en otro tema, ¿no es cierto? Debe asumir claramente una posición, ¿no?, a favor o en contra. ¿No? El texto que escribo debe presentar claramente ello, ¿no es cierto? En cuanto a los argumentos, debe presentar razones que sustenten la postura. Son varios razones, varios argumentos puedo, ¿no?, escribir. Muy importante también la organización textual. Debe presentar una introducción, ¿no? Debe haber un desarrollo y un cierre, tres partes, ¿no? Es decir, si yo escribo muy bien, pero escribo solo un párrafo, o sea, en ese párrafo es complicado, ¿no?, decir, ¿no?, establecer la introducción, el desarrollo y cierre. Entonces, eso también es muy importante. Para ello, usted va a tener 2 páginas para que usted pueda escribir, ¿no?, de manera adecuada y respondiendo a los criterios que debe tener o elementos que debe tener un texto argumentativo, ¿ya? Bueno, si se trata de algunos recursos que podemos emplear, son, por ejemplo, ¿no?,
eh, recursos, ¿no? Como conectores argumentativos, como porque, ya que, debido a que, además, por otro lado, por ello, en conclusión, entre otros. Bueno, estos ejemplos son en castellano. Bueno, lo que hay que hacer luego, de acuerdo a la lengua originaria, como qué tipo de recursos pues se emplean en cada una de las lenguas originarias. ¿Ya? Muy bien, eso en cuanto al grupo 1, ¿no? El grupo 2, ¿no es cierto?, va a escribir un texto descriptivo, como ya habíamos indicado, y tenemos una consigna también para este grupo. Por ejemplo, en tu institución educativa se realizará una reunión para analizar cómo se desarrollan las actividades de lectura en la biblioteca escolar y qué características presenta este espacio para los estudiantes. Para que tu participación sea con información clara y precisa, escribe un texto descriptivo en el que detalles las características de la biblioteca escolar y las actividades que se realizan en ella. Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a organizar tu descripción. Por ejemplo, ¿cómo es la biblioteca de tu institución educativa? ¿Qué materiales o recursos se encuentran en ella? ¿Qué actividades realizan los estudiantes cuando visitan la biblioteca? ¿Cómo intervienen los estudiantes o responsables de la biblioteca? Igualmente, los docentes de las lenguas del grupo 2 deben primero leer, comprender, analizar cuál es la situación comunicativa, qué tipo de texto se está pidiendo, ¿no es cierto?, cuál es el destinatario, ¿no es cierto? Para ello, igualmente, acá tenemos una breve ilustración, ya como verán. El contexto, en este caso, igual, la parte señalada ¿no?, en color amarillo, ¿no?, que en la institución educativa se realizará una reunión para analizar qué cosa, cómo se desarrollan las actividades de lectura en la biblioteca escolar y qué características presenta este espacio, ¿no es cierto? Quiero identificar el destinatario igualmente aquí también viene a ser la reunión. No quiere decir que en la evaluación el destinatario sea reunión, de repente en la prueba va a venir, ¿no?, otro destinatario, pero va a estar así claramente, ¿no? Tú vas a poder identificar. El tema en este caso es la biblioteca escolar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y qué característica presenta. Por lo tanto, no vas a escribir una descripción sobre crianza de animales, sobre agricultura, sobre deporte. No, pues no vas a escribir un texto descriptivo sobre ello, sino te vas a ceñir a la consigna, ¿no? ¿Qué cosa te está planteando? ¿No? El propósito comunicativo en este caso, ¿no?, es para que tu participación sea con información clara y precisa, ¿no es cierto? Ese es tu propósito. El tipo de texto viene a ser el texto descriptivo, ¿ya? Aspectos a describir, ¿qué cosa? Detalles, ¿no? Detalles, ¿qué detalles? Las características de la biblioteca escolar y las actividades que se realizan en la biblioteca, ¿ya? Y las preguntas, igualmente, como en el caso anterior, van a ser solamente de apoyo. No necesariamente te vas a ceñir solamente en las preguntas, sino tienes que entender, ¿no?, de manera integral la consigna completa, ¿ya? Muy bien. Dicho ello, también podemos ver aquí cómo sería un texto bien elaborado, en este caso un texto descriptivo, ¿ya? Sabemos que en este caso el contexto, en el texto escrito, debo encontrar que hace referencia a la reunión donde se analizarán las actividades de lectura en la biblioteca escolar y no otro. No debe hacer referencia a otra situación, a otro evento, sino de acuerdo a la consigna, ¿verdad? El propósito comunicativo debe brindar información clara y precisa sobre características de la biblioteca y las actividades que se desarrollan allí. El destinatario debe ser los participantes de la reunión, también en la escuela. Tipo de texto descriptivo, es muy importante, ¿no? No debo, pues, escribir otro tipo de texto, no, sino un texto descriptivo, ¿de acuerdo? El tema, la biblioteca escolar, ese es muy importante, colegas. En muchos de los casos, los colegas escriben bien, escriben una página, hasta 2 páginas, pero escriben sobre otro tema, no consideran lo que indica, lo que se indica en la consigna, ¿ya? Aspecto a escribir, igual, ¿no? Si es la biblioteca, ¿qué puedes escribir sobre la biblioteca? Bueno, sobre los espacios, los materiales, sobre los recursos diversos que pueda haber, las actividades que se desarrollan ahí, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya?
¿Cómo organizar? Bueno, las ideas se presentan de manera ordenada y lógica ahí, ¿no es cierto? Y justamente la rúbrica, que a continuación brevemente vamos a mirar también, ahí evalúa cada uno de los aspectos, ¿no? ¿Ya? Vocabulario, también debe usar términos precisos, adecuados para describir las características y acciones y ambientes, ¿no? En este caso, sobre la biblioteca escolar, ¿ya? Todo el texto se mantiene centrado en la biblioteca escolar y las actividades de lectura, o sea, debe estar relacionado todo tu texto con la situación que se te ha planteado, ¿ya? Con eso, pues, estarás bien preparado, preparada, para que puedas hacer un buen texto, ¿ya? Al momento de participar en la evaluación escrita. Entonces, ahora veamos a ver la rúbrica de evaluación escrita que está en este oficio múltiple 084, ¿ya? A ver, vamos a ubicarlo aquí. Ya, acá está. Esta es. Ya, como les decía, tenemos los estándares, ¿no? La descripción de estándares para cada nivel, ya que vienen de la resolución 331-2025, y sobre esa base se han planteado los criterios, o sea, de la rúbrica y sus correspondientes escritores. Miren, para la producción escrita tenemos cuatro criterios. El primer criterio justamente es si el texto que el evaluado ha escrito se adecua o no a la situación comunicativa. ¿Ya? Por eso es importante entender la consigna muy bien, ¿ya? El segundo criterio tiene que ver si el texto que el evaluado ha escrito se está organizada, desarrolla las ideas de forma coherente, cohesionada, ¿no? La organización y desarrollo de las ideas, ¿ya? De manera coherente y cohesionada. El tercer criterio tiene que ver con si utiliza el vocabulario de manera pertinente de la lengua originaria. Y el último criterio, si utiliza convenciones del lenguaje escrito, o sea, el manejo del alfabeto y sus correspondientes normas de escritura según la lengua originaria, ¿ya? Y como verán, cada criterio vale 5 puntos, es decir, desde 1 hasta 5 puntos, ¿no? Y ojo, acá hay una pie de página que vamos a ver. Por ejemplo, dice, a ver, vamos a, aquí. Acá, mira, se consignará 0 puntos cuando no escribe un texto argumentativo. Es decir, si el evaluado no escribe nada, 0 puntos. Pero también 0 puntos cuando transcribe partes de la prueba. Es decir, como va a estar en un cuadernillo, ¿no es cierto? En la segunda parte viene la consigna y hojas en blanco para que pueda escribir. Si tú agarras textos de la primera parte del cuadernillo y lo transcribes, pues no estás produciendo, simplemente estás transcribiendo, ¿no? 0 también. ¿Ya? Y si el texto está desvinculado de la situación comunicativa, también. Es decir, por eso decía, cuando explicaba un poco la característica de la consigna, si la consigna te pide que escribas sobre la biblioteca escolar, ¿no es cierto? Y tú no escribes sobre la biblioteca, escribes sobre, no sé, pues, ¿no? De crianza de animales, sobre el mercado, estás escribiendo un texto que no se vincula con la situación comunicativa que te ha planteado. Por lo tanto, vas a tener 0 puntos ahí. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta la consigna. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la rúbrica para ambos grupos, para grupo 1 y para grupo 2, ¿no es cierto? Que son similares, con la diferencia que el grupo 2 está, ¿no?, evaluando el texto descriptivo, ¿no? Y la cantidad de criterios, y los criterios son lo mismo, ¿no? Como verán, el primer criterio adecua el texto a la situación comunicativa, el segundo organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, tercero utiliza el vocabulario pertinente en la lengua originaria, y cuarto utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente tanto
para el grupo 1 que escribe texto argumentativo, como también para el grupo 2 que escribe texto descriptivo. ¿Ya? Eso. Muy bien, entonces estaríamos prácticamente culminando, ¿no? Habiendo informado las características de de la prueba escrita, ¿no? De dominio escrito, y también los instrumentos que vamos a tener y usar en la evaluación oral. Bueno, ahora vamos a tener un espacio, a ver, no sé si hay preguntas, vamos a esperar si nos alcanzan. Ya, mientras, como había indicado, también para la parte de competencia lee diversos tipos de textos, ¿no? Aquí están, ¿no es cierto?, toda la tabla de especificaciones para que puedan analizar en el mismo archivo, o sea, está en el oficio 084-2026 que ha emitido el Ministerio de Educación a todas las direcciones regionales, ¿no? Y luego seguramente ya ha llegado o está llegando a todas las UGELs, ¿no es cierto? La rúbrica, ¿no? La rúbrica y la rúbrica para la evaluación de dominio oral y la rúbrica para la evaluación de producción escrita, de dominio escrito, ¿no es cierto? Y las tablas correspondientes de la prueba de comprensión. ¿Ya? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, estaríamos concluyendo con la presentación. Bueno, me confirman si no hay ninguna pregunta. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Humberto, por la exposición y por habernos detallado cada una de esas características de ese proceso de evaluación de dominio de lenguas originarias. Comentarles una vez más a las personas que están conectadas, a todos los maestros docentes, que hasta el día de mañana es el último día para que puedan subsanar algunos comentarios, de repente les ha faltado adjuntar bien los documentos. Pueden hacerlo en el aplicativo del CIEIB con su número de DNI, ingresar a la web sieib.com. Además, también pueden hacernos sus consultas a través del correo para que puedan, en ese caso, ser absueltas por todo el equipo de personal de la Dirección de Evaluación, por supuesto, de todo este proceso. Muy bien, el correo es evaluacionlo@minedo.gov.p. Nos pueden hacer llegar sus consultas, también de repente alguna consulta por parte del proceso al correo evaluacionlo@minedo.gov.p. De esa manera estamos culminando el día de hoy este webinar y les pedimos de que estén bastante atentos a las plataformas del Ministerio de Educación y al Facebook de Educación Intercultural Perú, donde vamos a dar a conocer parte y cada uno del proceso de toda esta evaluación. Gracias por todo y con nosotros será hasta otra nueva oportunidad. Buenas tardes con todos.